En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz. Ibarra, la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra, leyenda y tradición. Ciudad blanca de nuestros ancestros, la que surgió renovada, dinámica, emprendedora desde hace 150 años, la que a diario con el trabajo, el tesón, el compromiso y el afecto de todos sus hijos va creciendo. El patrimonio de tradición e historia, bella, única, diferente, urbe para vivir, acogedora, cálida, levantada por nuestros mayores, por los que aquí nacieron, crecieron y dejaron su huella. Centro histórico para el encuentro, labrado por generaciones de ibarreños que lo heredaron en nosotros. Legado de historias y leyendas, de casas y templos, de calles y paseos, de parques y plazoletas, de baldosa, adoquín, construido en el tiempo por obreros que aprendieron a modelar el barro, tallaron la piedra, pulieron la madera, encalaron los muros, moldearon pisos, decoraron tumbados y paredes. Patrimonio material e inmaterial, presencia de un rico y generoso pasado que nos obligamos a respetar, cuidar y conservar. Compromiso de cuántos somos y hacemos Ibarra, de niños y adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Esencia vital de esta ciudad que admiramos y defendemos, la ciudad de nuestros padres y abuelos, la que mostramos en todo su esplendor y compartimos con amigos de todas las latitudes, porque es nuestra y de cuantos vienen a ella. Abrir ese patrimonio único que es Ibarra justifica la creación de una ordenanza que garantiza para hoy y mañana que ésta permanezca en el tiempo, porque es la heredad de nuestros hijos. Un artículo de Jacinto Salas que motiva la creación de la Junta de Rescate Patrimonial de Ibarra y que inicia el trabajo que se ha propuesto la Junta para la elaboración de una ordenanza que preserve el centro histórico de la ciudad de Ibarra. Justamente de eso vamos a hablar aquí en la esquina del Coco con Jorge Madera Castillo, el coordinador general de esta Junta. Bienvenido, Jorge, gracias por asistir a la esquina del Coco y aceptar nuestra invitación. Hablemos del trabajo de la Junta de Rescate Patrimonial de Ibarra. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Muy buenas tardes con todos los radioyentes, los radioescuchas y quienes nos están escuchando y mirando por redes sociales. Mira, Silvio, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de brindarnos este espacio como Junta de Rescate Patrimonial. En realidad lo que ha sucedido es que en un ejercicio sin precedentes en los últimos decenios en Ibarra, más de una docena de instituciones de las más importantes de la ciudad hemos logrado sentar en la misma mesa para hablar de un tema común, un tema de un compromiso de largo plazo, cuál es el rescate del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Ibarra, del cantón Ibarra. Ya no solamente hablar del centro histórico, sino de todo el conjunto patrimonial del cantón. Esto incluye el patrimonio material, donde está el patrimonio arquitectónico,
los bienes muebles, los repositorios de la memoria social, técnicamente llamados así, como son los archivos, ¿no? Por ejemplo, la parte arqueológica y la riqueza inmaterial, como son las tradiciones, las costumbres, las historias, los escritos que se tienen que ir rescatando y se tienen que ir reconfigurando físicamente. ¿Para qué? Para que las presentes y las futuras generaciones sepan de dónde vino Ibarra, sepan el legado que nos dejaron nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y como dice el texto que leíste, Silvio, al inicio, y que fue escrito por nuestro gran amigo ibarreño Jacinto Salas, y miembro de la Junta, miembro de la Junta de Rescate Patrimonial de Paso, nosotros sepamos heredar a nuestros hijos y a las futuras generaciones algo mejor que lo que nosotros hemos recibido. Vale la pena comentar, Jorge, la Junta está integrada, como tú dijiste, por más de una docena de representantes de varias instituciones de la ciudad, y es una Junta cívica sin afán de lucro. Sin afán de lucro, realmente, Silvio, esto nos ha juntado y lo que tenemos ahí es puro corazón, puro incentivo, un autoincentivo de sacar adelante y de regenerar nuestro patrimonio, porque nos sentimos ibarreños, y vale la de pena cepa. También, Jorge, mencionar que la Junta se reúne casi desde hace un año. Sí, es más o menos un año. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, los días lunes y los días jueves por la tarde, 2 o 3 horas cada vez en talleres. No nos reunimos a conversar, nos reunimos a trabajar, a rayar sobre la pizarra, al PowerPoint, a hacer ejercicios, a hacer cálculos, y realmente ha sido un trabajo muy lindo, ¿no? Muy motivante, porque además hemos estado permanentemente asesorados por expertos en patrimonio, que nos han ido acompañando y nos van guiando en todos los pasos que damos. ¿Cuál ha sido el proceso para este trabajo de la Junta de Rescate Patrimonial? Primero, tratar de elaborar la ordenanza que preserve y conserve el centro histórico y el patrimonio general de la ciudad. Y segundo, mirar hacia dónde debe caminar la ordenanza con un plan patrimonial. Exactamente. Mira, previo a todo este trabajo nos hemos dedicado primero a aprender y a entender los conceptos que están alrededor de todo esto. Sin ese primer proceso de aprendizaje y un aprendizaje que continúa y continuará, porque no dejas nunca de aprender esto, ¿no? Entender desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Es decir, nosotros concebimos un cambio total en la estructura patrimonial del cantón, una regeneración del patrimonio en un proceso no menor de 15 años. Pero es un proceso no menor de 15 años liderado por la propia ciudadanía, por las instituciones. 15 años que parece largo y distante, pero que si no se lo comienza hoy, no se lo hará nunca. No se lo hará nunca y no se lo puede dejar. Y no se conservará nuestro patrimonio histórico y cultural. Así es. Silvio, verás, yo acabo de estudiar unos temas de la evolución demográfica de los países y de las culturas, para poder entender ciertas cosas, y créete que me asusta algo. Mira, por ejemplo, una población originaria, ¿no?, se demora en perder sus valores culturales y patrimoniales más o menos en el transcurso de 3 o 4 generaciones, que traducido en términos demográficos, esto significa un periodo de alrededor de 40 años, ¿sí? En 40 años, ¿qué sucede en una población? Va sucediendo que va llegando gente nueva, van naciendo personas y se van incorporando poblaciones, se van incorporando culturas, y a la final las culturas originarias se van perdiendo, se van diluyendo en el tiempo. Yo mucho me temo que eso pueda ya estar sucediendo en Ibarra. Fíjate que de lo que nosotros vemos, a Ibarra se le ha descuidado en su patrimonio durante, digamos, las últimas 3 o 4 décadas. Es decir, no se hizo mayor cosa por preservar y por recuperar lo que tenemos. Es más, muchas cosas se han perdido. Hay
edificaciones que se han botado, se han echado al piso, hay obras de arte que se han perdido, ya no están, hay documentos que no están alimentando el archivo histórico de la ciudad, hay tradiciones que se han perdido en la ciudad. Fíjate, cuando nosotros éramos niños, teníamos juegos, teníamos tradiciones, teníamos costumbres que ahora ya los jóvenes, los de estas generaciones, ya no conocen, ya no saben qué es eso, ¿no? Entonces, esa cultura, digamos, ancestral de una ciudad se va perdiendo con el paso del tiempo, y si no estamos los originarios de la ciudad, los que recibimos esa herencia, los que nos criamos, los que crecimos con ella, para transmitir y ser una especie de banda de transmisión a las próximas generaciones, pues esto se va a perder. Y se pierde la identidad del pueblo. Se pierde la identidad, así es. Lo más grave que le puede pasar a una cultura, a un pueblo. Hay que recuperar esa identidad. Y esta es la manera. Esta es la manera. Pero por otro lado, Silvio, te hago un comentario que también sí es alentador. Cuando tú entras a las redes sociales y ves en las páginas de Facebook, por ejemplo, hay algunas páginas de Facebook muy bonitas que hablan de Ibarra, de ibarreñidad, de la historia, se presentan fotografías y todo esto. Cuando vos vas viendo, hay muchos likes que se llama, o ponen me gusta, o hacen comentarios positivos. Gente ibarreña de nuevas generaciones que están aquí y están en todas partes del mundo. Y siempre dicen, Ibarra, mi ciudad querida, tenemos que conservarla. Así Fíjate, son gente que para nosotros, para tú y para mí, pueden ser nuestros nietos, ¿sí? Entonces, eso es alentador porque se ve que sí hay un gran porcentaje de jóvenes que están interesados en que estas cosas se conserven. Pero esto se nota en las redes sociales desde cuando apareció la Junta y se comenzó a hablar de la defensa de nuestro patrimonio. Y eso es bueno. Así es, porque en realidad quienes pusimos las cartas sobre la mesa en Ibarra, en la población, en el cantón, hemos sido quienes integramos la Junta de Rescate Patrimonial para empezar a hablar del tema, pues, y le hemos invitado a la Municipalidad de Ibarra y felizmente nos ha aceptado esa institución municipal a participar en esto y ha venido acompañándonos y trabajando codo a codo con esto. Hay concejales, hay técnicos de la municipalidad que están muy apuntados a esto. A otros, te digo sinceramente, no les importa. ¿Pero por qué no les importa? Mira, porque son gente pasajera, ¿no? Porque mira, no tienen aquí enterrados a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos. O sea, son gente que viene y mañana se va. Viene, utiliza los servicios de la ciudad, ni siquiera es un buen aportante y se van. Entonces, a esa gente, que hay mucha, que es población de tipo flotante, no les va a interesar esto. Nos interesa a los que somos de acá y a los que cada día se van apuntando como nuevos ibarreños, porque esa es la dinámica de la población. Y hemos constatado eso, Jorge. Juega un papel importante la presencia de la Fundación Pedro Moncayo. La Fundación Pedro Moncayo, a la cual nos debemos, ¿no? Ha sido, pues, y a la cabeza don Mario García Gallegos, ha sido la fundación que puso el punto de partida en esto y ha sido la que motivó todo esto. Realmente en la fundación se ha provocado una especie de giro en su accionar. Y bueno, corporativamente la fundación decidió entrar en el asunto por el rescate de los valores de ibarreñidad. Así es, Jorge. Ya comienza la gente a participar en el programa. Hay una pregunta que creo que le vamos a dejar para responder después de un rato, pero te voy a decir de una vez. Iberia Selga dice, una pregunta para don Jorge. Quisiera saber qué opina de la propuesta de que el GAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra, quiere implementar en las diferentes etapas de la casona y sus diversos enfoques. Vamos a conversar sobre eso porque para llegar a esta pregunta de doña Ivette, ¿no? Debemos hacer unos análisis previos, ¿no? Mira que aquí nosotros no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de absolutamente nada que no sea de interés de la ciudad, ¿no? Así es, y vale la pena aquí decir que la Junta no tiene ningún tinte político.
en absoluto, y hemos anticipado a las autoridades de la provincia que el tema del patrimonio de Ibarra no debe ser manoseado políticamente en las campañas. Y algo tengo que decir con relación a la pregunta de Ivette. Yo creo que no hay una propuesta concreta del gobierno de la ciudad, del municipio de la ciudad, sino que más bien algo se hizo saber como que se quería consultar, hacer una especie de encuesta para que la ciudadanía o los ciudadanos opinen cuál es el destino que debe darse a la casona antigua del Teodoro Gómez de la Torre. Pero de eso, como dijimos, vamos a hablar más adelante. Más tardecito. Sí. Ajá. La asistencia técnica que ha tenido la Junta de Rescate Patrimonial para ir conformando primero el proyecto de ordenanza y luego enfrentar el plan patrimonial. Sí, a ver, primero hemos tenido la asistencia y la participación de las dos universidades grandes de acá. Es importantísimo. La Universidad Técnica del Norte, ¿no? Y los delegados técnicos asisten. ¿no? Asisten, pero religiosamente. Así es. Y ponen sobre el tapete sus puntos de vista técnicos, ¿no es cierto? Por un lado la Técnica del Norte, por otro lado la Universidad Católica a través de la Escuela de Arquitectura. Ellos muy presentes con sus expertos, porque dentro de esa universidad hay expertos en temas patrimoniales. Entonces, la verdad es que hemos cuadrado muy bien con todos estos técnicos, que además son excelentes personas y han entregado y están entregando todo lo suyo, por un lado. Por otro lado, los propios técnicos en el municipio de la Municipalidad de Ibarra, que en turno han ido llegando y han ido poniendo lo suyo, ¿no es cierto? Sin embargo, también nosotros nos hemos hecho asesorar y hay un convenio con el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, a quienes les hemos invitado a conversar, ¿no? Nos han asesorado, hemos visto pautas, nos hemos fijado en las buenas prácticas de otras ciudades, hemos mirado las prácticas de Cuenca. Cuenca tiene muy buenas cosas, han hecho muy buenas cosas, por eso es lo que es Cuenca ahora, ¿no? Pero también hemos tenido el asesoramiento permanente de los delegados del Ministerio de Cultura, de la Delegación Regional Norte, con muy buenos aportes. Es decir, aquí ha habido una confluencia de elementos técnicos, independientemente de lo que cada una de las personas de la Junta hemos podido averiguar y aprender por nuestros lados. Hemos investigado, nos hemos metido mucho en el asunto. Un aporte muy importante, desde luego. Vale la pena también mencionar que se ha estudiado modelos y buenas prácticas con relación al tema, y que ya se presentó un seminario abierto para toda la ciudadanía en el cual expertos y conocedores de la materia dieron sus conferencias y opinaron acerca de cómo debe manejarse este asunto. Ese evento que fue realizado más o menos hace un año, creo que fue, sí. Un poco menos de un año. Un poco menos de un año. Fue, digamos, el banderillazo de arranque de los trabajos técnicos de la Junta. Recordemos quiénes estuvieron. Bueno, ahí estuvo el arquitecto Teodoro Peña Carrasco, que fue uno de los impulsores de lo que es ahora el Quito Patrimonio Histórico de la Humanidad. Estuvieron representantes de Cuenca, estuvo el alcalde Paco Moncayo, ¿no? Que hizo un gran trabajo en Quito. Sobre el tema, ¿no? Sí, estuvo la que fue gerente, la señora Coloma, de Quito Turismo, Luz Elena Coloma, que dio igualmente el arranque en Quito a todo el movimiento turístico de Quito, basado en los productos patrimoniales de Quito. Es decir, nos dieron pautas varios técnicos, y créete que en ese evento la gente se quedó encantada y fue la gran motivación de la ciudad. No puedo dejar de mencionar que en ese evento el alcalde Castillo se pasó las 8 horas del evento sentado sin pestañear, entendiendo el asunto. Eso nos gustó mucho porque dice mucho de su interés en arrancar este tema, como de hecho se ha interesado. Y otra cosa que fue importante, la asistencia de los ciudadanos. Estuvo lleno el salón
Auditorio Monseñor Leonidas Proaño durante todo el desarrollo de ese evento. Sí, así fue Silvio, y ese evento fue grabado, tenemos las presentaciones. Si alguien quiere acceder a esas presentaciones, a esos documentos, con muchísimo gusto en la Fundación Pedro Moncayo le podemos brindar los documentos en un CD. Es más, vale la pena, Jorge, decir que la Fundación Pedro Moncayo, en la Fundación Pedro Moncayo, sede de la Junta, puede convertirse en un lugar de consulta para cualquier ciudadano que quiera conocer o saber u opinar sobre temas relacionados al centro histórico, a la preservación del centro histórico y del patrimonio de la ciudad. ¿Cómo no, Silvio? Sabes que de hecho ya han habido varias instituciones y personas particulares, propietarios de bienes patrimoniales, que se han acercado en plan de consulta, en plan de averiguación de cómo van a qué dirección van a tomar las cosas, ¿no? Y les hemos puesto a disposición los expertos que están aquí ahora, ¿no? Para que les den sus consejos. Hay varias casas que han arrancado ya con sus procesos de reforma. Bien, el trabajo de la Junta ha desembocado ya en la elaboración de un primer borrador de la ordenanza. Fue entregado ya a la municipalidad. ¿Cuál es el proceso que debe cumplir este documento para entrar en vigencia? La Junta de Rescate Patrimonial hizo una entrega simbólica, ¿no?, al señor alcalde en la sesión solemne del 17 de julio, ¿no? El señor alcalde, automáticamente el documento ha sido puesto a órdenes de las áreas, de las instancias técnicas del municipio para que sea estudiado. En ese proceso se está. Sin embargo, ese documento que en ese momento, el 17 de julio, estaba, digamos, en un estado de borrador, ¿no?, final casi, está siendo ahora perfeccionado, está siendo pulido, de tal manera que después de los informes internos de las áreas departamentales del municipio, ¿no?, porque ahí tiene que opinar planificación, ahí tiene que opinar el área legal, etcétera, etcétera, la gente de cultura, ahí habrán informes internos y automáticamente entrará al proceso legislativo, es decir, a tratamiento dentro del Consejo. En este momento entiendo yo que hay la comisión de planificación del Consejo Municipal que tiene en sus manos todo este análisis, ¿no? Y nosotros nos estamos encargando de seguir alimentando los conceptos dentro del municipio, es decir, facilitar todo ese proceso interno municipal para que esto se tenga feliz término. Una palabra que se la usa constantemente en este tiempo, la socialización. Ya se está socializando este proyecto de ordenanza. Se ha convocado a los concejales del municipio de Ibarra, se ha convocado creo que a los colegios de ingenieros o de arquitectos. ¿Quiénes más van a estar participando en esta socialización del proyecto de ordenanza? Bueno, has utilizado la palabra socialización, Silvio, que me disculpas, a mí no me hace ninguna gracia. Ni a mí, por eso dije una palabra que se está utilizando. Ha sido una palabra acuñada desde hace rato en nuestro país, y que si tú ves en el diccionario, ya vas a ver lo que quiere decir. Pero cuéntanos más qué quiere decir. No importa, ese no es el tema, Silvio. El tema es que nosotros estamos dando a conocer este trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Y sobre todo que la gente que tiene que involucrarse en el asunto de la ordenanza, tanto en lo que significa el trámite dentro del Consejo Municipal y los gremios que tienen que ver con lo que trata la ordenanza, que la conozcan perfectamente y que opinen también, pues, ¿no? Así es. Mira, como los señores concejales, ¿no?, van a ser las personas que dan el voto para la aprobación de la ordenanza, lo lógico es que primero nos hayamos reunido para hacerles una presentación técnica a ellos, para incentivarles para que la estudien, para que la cuestionen, para que la reformen, es decir, para que esas cosas de una vez desde el inicio estén observadas, ¿no es cierto?, por parte de los legisladores de la ciudad, que son los concejales, por un lado. Por otro lado, hemos tenido una senda reunión en el Colegio de Arquitectos de Imbabura, donde el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos convocaron a los profesionales y les hemos dado a conocer
los contenidos de la ordenanza, los conceptos que están en la ordenanza, y les hemos solicitado que hagan sus aportes profesionales para el mejoramiento de los contenidos. Es decir, estamos, digamos, en una etapa de pulido y cepillado de la ordenanza, ¿no? Para decirlo en términos muy fáciles, ¿no? ¿Se puede saber cuánto tiempo demorará en aprobarse la ordenanza y entrar en vigencia? Bueno, nosotros aspiramos que esta ordenanza alrededor del mes de octubre, finalizando quizá, haciendo cálculos, si es que el señor alcalde hace las convocatorias oportunas, respectivas, ¿no? Ojalá para el mes de octubre esté aprobada la ordenanza. En esta semana vamos a tener una presentación en la Cámara de Comercio, nos han invitado. La Cámara de Comercio, de hecho, es uno de los miembros de la Junta de Rescate Patrimonial, y la Cámara de Comercio está formulando una invitación a todos los empresarios que están ubicados en el Centro Histórico de Ibarra para que conozcan las oportunidades que se va a generar a partir de la regeneración del Centro Histórico. Entonces vamos a estar el día martes allí, ¿no? Lo propio vamos a hacer en otros lugares, ¿no? Grupos de ciudadanos habitantes de los centros patrimoniales. Por ejemplo, estamos ya conversando para hacer una presentación a la gente de San Antonio de Ibarra. Fíjate que San Antonio de Ibarra es una población patrimonial importantísima. Y que ya es prácticamente urbano. Es urbano y mira, ya prácticamente se ha unido nuevamente, se ha unido con la ciudad de Ibarra, pero sigue siendo una parroquia muy potente, ¿no? Y patrimonialmente súper importante. Lo mismo La Esperanza, Jorge. La Caranqui, Esperanza, no se diga. Caranqui, el caserío originario de Zuleta. Yaguarcocha. Yaguarcocha, el pueblo de Yaguarcocha. Hoy fuimos a visitar a Salinas, estuvimos con el presidente de la Junta Parroquial hablando de esto, porque el tema de las costumbres y tradiciones del pueblo afro también necesitan ser impulsadas. Ese es el patrimonio, uno de los patrimonios culturales. Uno de los patrimonios culturales. Entonces, yo creo que con esto va a reverdecer la esperanza de las diferentes culturas y vamos a poder motivar realmente lo que se denomina ahora la interculturalidad, es decir, la intercultura, la convivencia entre las culturas, entendernos entre nosotros los que somos mestizos, entendernos con los afro, entendernos con los indígenas, es decir, y con los cholos y con cuántas culturas están aquí. Y en esto Imbabura es una de las más ricas del país. Definitivamente es una de las más ricas, pero tiene que ser eso visto como una oportunidad. Alberto Proaño nos dice: el programa, aparte de interesante, motiva a empoderarse de nuestra ciudad blanca. Saludos. Gracias, Alberto. Ese es el objetivo del programa. Exactamente. Ojalá nos estén escuchando y hay que reproducir estos programas que tú haces, Silvio, porque esto es respirar ibarreñidad. Esto es decirles a las nuevas generaciones cómo funciona el asunto, de qué se trata, ¿no? Mira que ya les vamos a mandar el mensaje por donde les gusta a las nuevas generaciones, por el WhatsApp, por el celular. Vamos a llegar por esos lados, es decir, para que conozcan. A veces fíjate que la gente pasa conociendo costumbres, tradiciones, novedades de otros países y no se enteran de lo propio, ¿no? Nos preocupamos de muchas cosas, pero no de lo propio. Así es. Conozcamos entonces algo como una panorámica o una visión del centro histórico de nuestra ciudad. Es importante, Jorge, ya que estamos hablando de esto. Sí, Silvio, sabes que antes de eso, y como abreboca lo que tú estás diciendo, yo diría que hay que señalar, ¿no?, que esta ordenanza trae una novedad. Realmente es muy innovadora y creo que innovadora a nivel de país, ¿no? De eso nos hemos preocupado. Fíjate que el Cantón Ibarra, como sucede con la mayoría de cantones de la provincia, no tienen señaladas ni discutidas ninguna clase de políticas de ninguna clase. ¿Y qué es una política? Una política no es más que un señalamiento de cómo un cantón o cómo una población va a seguir haciendo en adelante las cosas en determinado tema. Por ejemplo, nosotros no contamos con una política de desarrollo productivo aquí. No existe.
No tenemos una política de desarrollo social como cantón, no existe. Así algo que esté dicho, señalado en algún documento y acordado, ni siquiera a nivel de consejos municipales o consejos cantonales, no existe. Pues nosotros estamos dando la pauta ahora a través de esta ordenanza. Hemos nosotros identificado cuáles son las políticas cantonales en materia de patrimonio cultural. Es decir, ahí estamos rayando la cancha. ¿Para qué? Para que cualquier administración municipal en adelante haga lo que tiene que hacer y lo que está señalado en estas políticas. No es que un alcalde viene, no me gusta lo del patrimonio, le dejo a un lado y me gasto la plata en otras cosas. No, eso ya no tiene que suceder. Aquí todos tienen que apuntarse. Fíjate que, Silvio, y te voy a comentar, hace muchos años yo conocí el arranque del proceso de Cuenca, de restauración del centro histórico, ¿no? Que también ha durado bastante, ¿no? Duró como 20 años, ¿no? Al pasar el tiempo, le topo ahí, a los tiempos ya envejecidos naturalmente, al técnico que en ese tiempo estaba frente a patrimonio, ¿no? Le digo, ve, arquitecto, cuénteme una cosa. ¿Cuál ha sido la línea de trabajo de la Municipalidad de Cuenca en materia de patrimonio? Es decir, ¿cuál ha sido el alcalde de Cuenca que más ha apoyado en esto? Fíjate que yo pensé que me iba a decir que era el Corcho Cordero. No, porque yo tenía esa imagen de que el Corcho era el gran propulsor, el único. Esa imagen tenía yo. Pues la contestación que no solamente me dio él, sino otras personas dijeron, vean, ¿sabe qué? Aquí en Cuenca se ha provocado una suerte de concurso entre los alcaldes. ¿Quién hace mejor? Y esa ha sido la suerte de Cuenca. Y parece que hay una junta cívica de Cuenca que se encarga de que se mantengan estas políticas públicas para que la ciudad se desarrolle armónicamente. Mira, digamos las fuerzas vivas, la ciudadanía de Cuenca, los gremios de Cuenca, las entidades culturales de Cuenca están todo el tiempo trabajando en esto y no les dejan respirar a los alcaldes, y por eso han conseguido la Cuenca que tienen ahora, declarada también Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es la única manera, Silvio. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir son las buenas prácticas. Yo creo que lo propio debemos hacer acá. Eso es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo que lo que ahora se llama la Junta de Rescate Patrimonial se mantenga a través del tiempo. Ahora somos nosotros, mañana que vengan otras generaciones, pero que exista un hilo conductor en todo esto y que no se pierda el asunto hasta lograr ver nuestro patrimonio rescatado y puesto en valor, es decir, valorado, valorizado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el criterio de la Junta en cuanto a qué organismo municipal o un organismo independiente debe manejar el cumplimiento y la aplicación de la ordenanza para que sea efectivo? Ya. Tú te refieres, Silvio, a la gestión de la labor patrimonial, sí. ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos recomendando, ¿no?, es que no sea una dependencia dentro de la estructura municipal. Que no sea la dirección de planificación. Que no sea ninguna de esas direcciones. Tiene que ser una entidad especializada con cierto grado de autonomía y con recursos, con una propia estructura. Lo que existió en Quito, el Fonsal. Claro, y lo que ya existió en Ibarra. Aquí, que desgraciadamente en Ibarra, desapareció. Por alguna razón le borraron del mapa, que parece que fue un error histórico dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, restaurar ese concepto de tener un ente especializado y que se dedique no solamente a gestionar el tema del centro histórico, es decir, a impulsar y a controlar que no se hayan destrucciones y agresiones al que se cumpla la ordenanza en definitiva. Que se cumpla la ordenanza, sino que tenga la capacidad de gestión de recursos, que sean capaces de formular un proyecto. Porque, ¿no?, se puede captar recursos internacionales definitivamente, para este fin. Sí, fíjate. Quizá Ibarra los está desperdiciando. Existen muchos recursos, yo digo, hemos prendido el radar, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay países como Francia, España, ¿no?, que tienen apoyos importantísimos, la misma UNESCO, ¿no? A través de la misma UNESCO se pueden conseguir recursos, pero mira, los recursos no vienen solos, Silvio, ¿no? Los recursos tienen que venir cuando existe un proyecto bien formulado, es decir, un documentito bien sustentado, una contraparte de la entidad municipal
en dinero e ir a buscar donde estén esos fondos, y la verdad es que sí se puede conseguir, ¿no? Dentro del mismo país, mira que no solamente es el Ministerio de Cultura el que tendría algo de fondos, ¿no? Hay otros ministerios como el Ministerio del Ambiente, que ahora está fusionado, ¿no?, que podrían ayudar para todo lo que es la recuperación del patrimonio ambiental. ¿Sí? Porque el natural. presupuesto destinado para este fin por la municipalidad y que proviene del gobierno central creo que es muy exiguo, no llega a los $800,000 al año. Sí, así es muy poca plata, pero bueno, es algo. Imagínate recuperar la catedral, la iglesia episcopal, el Torreón, no le alcanza para nada con ese presupuesto. No le alcanza, es todas esas recuperaciones, al menos de estas edificaciones grandes, que son públicas o que son del clero, etcétera, etcétera, son voluminosas, ¿no? No alcanza la plata, o sea, $800,000 que tiene el municipio, en 2 o 3 cosas se van, ¿no? Y si es que se esperaría que esas construcciones, esas edificaciones aspiren a ese poco presupuesto municipal, estarían entrando en competencia con las necesidades del resto de la ciudad. Claro. ¿No? Entonces claro. No tiene sentido. Y tomando en cuenta también que el patrimonio de Ibarra es grande, uno de los más grandes del país. Si no me equivoco, es el 4º patrimonio más grande, ¿no? Es el 4º centro histórico más grande, ¿no? Sin embargo, en patrimonio cultural e histórico visto en su globalidad es uno de los más ricos del país, ¿no? Fíjate que, como tú mismo dijiste, la herencia cultural, ¿no?, de las diferentes culturas que tenemos es riquísima, es una cosa impresionante. Solamente los pueblos indígenas, pueblo imbaya, imagínate cuánta riqueza tienen, las negritudes, de tal manera que este es un tema de recursos, y lo que nosotros como Junta estamos proponiendo es que se estructure un fondo especializado para eso. Recursos que para nada va a manejar la Junta, sino que debe manejar un organismo como el que está planteándose. Exactamente, a la luz de un programa. Tal vez una empresa pública. Una empresa pública, nosotros estamos proponiendo que exista una empresa pública dedicada a esto, ¿no? Sin embargo, pueden haber otros criterios. Hay alguien que ha dicho, parecería ser que un instituto especializado, ¿no? O volver a la figura como la del Fonsalsi, ¿no? Un fondo de esa naturaleza, de tal manera que ese primer recurso que hay, que es proveniente del fisco, ¿no?, estos 800,000 a los que tú te referías, sea, digamos, un capital semilla, ¿no es cierto? Y ahí a ese fondo irle alimentando con recursos de otros ingresos que puede tener la propia municipalidad, recursos extra presupuestarios, y empezar a pasar el sombrero, ¿no? ¿Pero con qué? Con los proyectos de la mano. Por ejemplo, el rescate del Centro Histórico de Quito, en gran parte se lo hizo con recursos de la UNESCO. Claro, ellos empezaron con una semilla de $60 millones conseguidos en ese tiempo por el arquitecto Teodoro Peña. Trabajaron en eso y fue muy agresivo el tema. Con 60 millones en ese tiempo era mucha plata, ¿no? Fíjate que eso era traducido a sucres en esos tiempos. Eso era mucha plata y lograron hacer grandes transformaciones en el centro de Quito. Acá no podemos aspirar a una cantidad así, pero sí podemos aspirar a cantidades de diferente tipo aportadas. Fíjate, Silvio, la ciudad de San Gabriel, una ciudad pequeña, es una ciudad patrimonial, ¿no? Se ha contactado con alguna entidad española y anda a ver las reconstrucciones, las regeneraciones de algunos edificios que han hecho, son una maravilla, y eso es con donación. Es decir, se movieron, hicieron un proyecto, se movieron y trajeron. Es decir, hubo la voluntad política, hubo la actitud positiva de esas autoridades y la población para conseguir eso. Y mira que San Gabriel se está poniendo mucho más bonito de lo que era, ¿no? Entonces ahí debemos nosotros poner acento. Saludos a María Fernanda Lucano, a Iván Fuentes Larrea, Alberto Proaño, Patricio Checa, Ibedia Selga, Jimena Chiriboga de Sotomayor, que lo está viendo en Estados Unidos, Margarita Proaño, Jorge Luis Narváez Torres, a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión y están siguiendo el programa
y que también aportan con sus inquietudes y comentarios. Apreciaremos mucho que nos hagan comentarios, que nos hagan sugerencias, que nos cuestionen, porque esto es lo importantísimo. No se vaya a creer que lo que nosotros estamos haciendo todo está bien, o sea, siempre los trabajos son imperfectos. Sí, ¿no? Y muchas veces los ibarreños nos quedamos callados. No, y hay la oportunidad de decir díganlo, este programa díganlo, pero hagan un criterio constructivo. O critiquen o aporten. Sí, Es y importante. eso es lo que esperamos, ¿no? Así es. Entonces vamos con una visión del centro histórico de la ciudad de Ibarra. Estamos hablando de Ibarra. ¿Está bien delimitado? ¿Hay que delimitarlo de otra manera? ¿Cómo va eso? Mira, Silvio, hay una delimitación originaria que son las manzanas del 9x9. Uh-huh. Estamos hablando que eso sucedió cuando... La parte cuadriculada de Ibarra. La parte cuadriculada de Ibarra, estamos hablando de que eso fue trazado por García Moreno, como dice la historia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? La ciudad de Ibarra, durante toda la primera mitad del siglo XX, hablamos hasta los años 50, ¿no es cierto?, siguió creciendo, ¿no? Y siguió ampliándose un poquito más. Dentro del mismo centro histórico ya empiezan a aparecer algunas cositas adicionales, ¿no? Que ahora son patrimoniales. Porque ya cumplieron su tiempo también, ¿no? Su tiempo. Fíjate que la Ley de Cultura dice que todas aquellas construcciones, edificaciones que han sido levantadas, ¿no?, hasta antes de 1940 o 1950 creo que es, ¿no?, ya obligatoriamente tienen que ser consideradas patrimoniales y tienen que ser ingresadas al inventario. Ya, ese es uno de los criterios, hay otros, ¿no? Sin embargo, durante todos esos años sucedieron incorporaciones de edificaciones más bien de tipo contemporáneo, pero muy buenas edificaciones, que se han ido incorporando al centro histórico de Ibarra y no le han roto para nada su estructura, su ambiente, ¿no?, su forma, ¿no es cierto? Es más bien después de los años 70, digamos, donde nosotros vemos empiezan a ocurrir los rompimientos de las casas. Tumbas la casa vieja y levantas un edificio moderno, ¿no?, que rompe con la armonía del centro histórico. Bueno, entonces, a la pregunta que tú hacías, a ver, ¿hay que delimitar el centro histórico? Hemos hecho la delimitación recorriendo calle por calle y reconociendo en qué tiempo eso fue creado y por qué tiene que estar dentro del centro histórico. Te voy a decir un ejemplo, ¿no? Fíjate que en la cuadrícula del 9x9 no estaba lo que ahora es del obelisco y la estación. Y es fundamental. Eso sí es parte, esa es la entrada del centro histórico de Ibarra. Claro, el obelisco es el símbolo de la ciudad y ya tiene su edad y la estación del ferrocarril es una de las razones de ser de nuestra ciudad. Fíjate que el tren llegó a Ibarra, ¿no?, al año 1929 y en esas épocas estaba en construcción la estación del ferrocarril. Y tú te acordarás, Silvio, por ejemplo, el obelisco. ¿No? El obelisco fue levantado, me parece que por los años 50, ¿sí? Por los años 50, sí. En alguna de las alcaldías, creo que el doctor Cabezas Borja, me parece. O, ¿no?, del doctor Alfonso Almeida Andrade Marín. Andrade Marín, ¿no? Fíjate que años 50, sin embargo, ya, mira, el obelisco es un bien patrimonial. La escuela de niñas Pedro Moncayo, que está ahí a la entrada de Ibarra, antes estaba en las afueras. Pero eso ya es patrimonio histórico de la ciudad. Entonces nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas, incorporaciones que obligatoriamente por ley debemos hacer y por eso es que hemos hecho el trazado, ¿no?, en este momento. Y hay un geógrafo, don Pablo, ¿no?, de la municipalidad, nos está acompañando porque hay que georreferenciar todo eso en la ordenanza. Hablemos de un patrimonio natural que se lo ha incorporado, por ejemplo, las riberas del Tahuando. Claro. El patrimonio llegaba hasta el Paseo Bolívar y la Juan Montalvo. Así es. Pero el Tahuando es un patrimonio de la ciudad y debe manejarse y conservarse así, pues. Sí, fíjate, tienes razón, Silvio, y nosotros hemos hecho consultas, ¿no?, a los expertos y nos dicen, miren, este tipo de ciudades fueron construidas generalmente junto a un río, ¿no?, porque el río era el sustento de vida de la ciudad. Y la vida de la población
La vida de la población originaria no podía concebirse sin esa asociación de la ciudad con el río. Ibarra se la hizo entre dos ríos. Entre dos ríos, así claro. Es. Entonces, Tahuando y Ajabí. El Tahuando y el Ajabí. Entonces, el río Tahuando, en este caso, formó parte fundamental de la vida de los ibarreños, y de eso sí ya me acuerdo, porque claro, yo me acuerdo, al río los ciudadanos iban a bañarse, al río iban a lavar la ropa, al río iban a distraerse, eran los paseos al río, o sea, el río era el parte integrante de la ciudad, ¿no es cierto? No tendrás una edificación patrimonial ahí, pero el propio río como patrimonio natural y paisajístico de la ciudad es parte del centro histórico. Se lo tomó en cuenta desde el puente de los Molinos al norte, desde el puente de los Molinos, hasta el puente de la Campiña. Hasta el puente de la Campiña, sí, todo está incorporado como parte de la ciudad, ¿no? De tal manera que ahora va a haber la obligatoriedad del municipio de meterle mano al río Tahuando, que ahora lamentablemente es una verdadera porquería, ¿no? Y eso no está bien, eso no está bien. Así es. Vamos centrándonos a lo que se había anunciado para este programa, puesto que hay que tener en cuenta los usos de los edificios patrimoniales del centro de la ciudad, especialmente los usos anteriores y los usos posibles para estos bienes patrimoniales. Entre ellos, algo muy importante que ya pertenece a la ciudad a través de la donación a la municipalidad de Ibarra, o no sé si es, o transferencia a la municipalidad de Ibarra. El edificio del Teodoro Gómez de la Torre, que incluye prácticamente media manzana del centro de la ciudad, con el torreón, lo que fue la parte alta del edificio del Teodoro Gómez y la parte baja que da hacia las calles Sucre y Oviedo. Así es, Silvio. Yo creo que para un poquito generar las líneas de concepto para lo del Teodoro Gómez hay que reconocer un antecedente, que es lo que sucedió con el centro, hoy Centro Cultural del Cuartel. El cuartel no era del municipio, eso fue en principio del Ministerio de Defensa, luego pasó a manos del Ministerio de Agricultura, recordarás, y terminó por estas negociaciones entre entidades públicas, terminó siendo del municipio, ¿no? Al pasar el tiempo, la municipalidad, ¿no? Consigue seguramente recursos con el gobierno nacional, no estoy muy claro cómo fue eso, pero finalmente tenemos lo que tenemos en el cuartel, acción del gobierno local, ¿no es cierto? Cuando le restauran el cuartel, ¿no? Terminan restaurándole, pero no identificamos los ibarreños cuál iba a ser el destino final de uso del cuartel, ¿no? Tal es así que hasta ahora no se lo usa como se lo debería usar, como centro cultural totalmente, porque están metidas oficinas públicas del municipio. Está llenándose de oficinas del municipio, ¿no? Ya. Y fíjate que en la reconstrucción le conciben, ¿no?, un espacio para una cocina industrial dentro del cuartel, una cosa que es exagerada. Un restaurante enorme. Seguramente preveían hacer un restaurante enorme. Es decir, nos imaginamos que estaban pensando hacer un centro tal vez gastronómico, alguna cosa de esas, ¿no es cierto? Pero a la final lo que sí se nota claro es lo que pensaron al inicio no es lo que es ahora. Y están terminando, yo digo, remendando la situación para salir adelante. Están haciendo lo mejor que pueden, naturalmente. Pongo este antecedente, ¿no?, para trazar una línea en lo que debería ser el proceso Teodoro Gómez de la Torre, y aquí vamos a conversar sobre la pregunta de doña Ivette, ¿no es cierto? Entonces, dices, a ver, cuando tú te vas a hacer una casa o cuando vos vas a reconstruir tu casa, yo creo que primero planificas que vas con el arquitecto a ver qué es lo que vas a hacer en esa casa, pues, ¿no es cierto? Claro. Tienes que planificar el uso. Dices, aquí va a ser el dormitorio de los guaguas, el dormitorio mío, va a ser la bodega, etcétera, etcétera. Planificaste tu casa, ¿no? Y dijiste, yo voy a vivir y ese va a ser mi uso. Yo creo que este es un concepto muy elemental, ¿no?, en el mundo de la arquitectura, de la construcción. Es lo lógico. Es lo lógico, ya. En el caso del Colegio Teodoro Gómez, ¿no?, se tiene que cumplir con una excepción antes de eso, ¿no? Y la excepción es
primero estabilicemos, no permitamos que se siga cayendo. Es decir, lo que se está cayendo levantemos y vamos curando toditas esas grietas, digan, para llamarlo así, a la edificación, y volvámosle a parar, por lo menos a dejarle tal como estaba antes, ¿no? Creo que ese es un proceso lógico en todo proceso de restauración, así hemos aprendido. Y hemos aprendido también que toda restauración de los bienes patrimoniales empieza de abajo para arriba. Es decir, es al contrario que una edificación nueva que empiezas por los cimientos, ¿no? Entonces, primero pon a salvo las cubiertas y las paredes y luego haces cualquier cosa dentro, ¿sí? Ese es un primer paso que obligatoriamente se tiene que dar, y la municipalidad, si algún recurso debe poner en este momento y algún esfuerzo, es en hacer eso. O sea, protegerle la construcción y estabilizar. Estabilización, vamos aprendiendo esos términos técnicos, ¿no? Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero civil, pero ya vamos aprendiendo, ¿no? Se estabiliza la construcción. Ahora sí viene el tema, ¿qué hacemos con el Colegio Teodoro Gómez? Y ahí viene el tema de la pregunta de doña Ivette, y ella ha preguntado, ¿y qué le parece los pasos que piensa dar la municipalidad? ¿No es cierto? Esa fue la pregunta. A ver, ¿sí? Repitámosle la pregunta. Quisiera saber qué opina de la propuesta del gobierno municipal de Ibarra, que quiere implementar en las diferentes etapas de la casona y sus diferentes enfoques. A ver, para ser sincero, doña Ivette, yo no conozco un documento que diga estos van a ser los pasos y estas van a ser las etapas. No conocemos un documento que esté formalmente emitido por la municipalidad. Así Entonces, mal podría una opinar noticia, eso. Puede haber salido alguna noticia, de repente que se iba a hacer una consulta. Lo que sí sabemos es que la municipalidad, a través de las redes sociales, hizo una consulta pública. Y la consulta era abierta. No, era una pregunta abierta. A su parecer, ¿qué cree que se debería hacer con el Teodoro Gómez de la Torre? Más o menos así, la pregunta abierta. ¿No debe aquí calzar mejor una pregunta a un organismo técnico? Sí, definitivamente. Mira, porque el resultado de esa consulta, yo estuve siguiéndole todo el tiempo y hubieron decenas, centenas de contestaciones. Mira, hay un abanico de opiniones de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero si nosotros tratáramos de agrupar los tipos de opiniones, todos más o menos se van por el lado de hacer un tema de orden cultural orientado hacia el turismo. Yo creo que ese es un concepto que creo que es el que más ha pegado. Sin embargo, hay otros conceptos que también y con mucho razonamiento han dicho, por ejemplo, expertos en turismo, ¿y por qué no se hace ahí un hotel 5 estrellas, por ejemplo, un centro de convenciones? Es decir, cosas de esa naturaleza. Por otro lado, los ex-teodoristas decían que vuelva a ser una casona educacional, etcétera, etcétera, y que el Teodoro se restaure. O sea, contestaciones de todo tipo y condición. Respetables, desde luego, porque todos tenemos el derecho y hasta el deber de opinar, ¿no? Sin embargo, como tú dices, Silvio, yo creo que el tema del estudio del destino de uso tiene que ser, ¿no?, hecho por profesionales, ¿no?, profesionales de base local, porque son y tenemos muy buenos profesionales aquí, por Dios. O sea, caramba, en las ciudades pequeñas nos hemos acostumbrado a importar profesionales de otros lados, creyendo que solamente en otros lados existe gente que sabe. Es que tiene que aterrizarse en la realidad. La realidad está en la gente que ha vivido eso y sabe la historia, y además ahora tiene las capacidades y las experticias para hacer eso. Tenemos, por Dios, 2 universidades aquí, ¿no? ¿Cómo vas a creer, Silvio, que una cosa de estas no sea puesta en manos de las capacidades locales? Entonces, ese sí es un criterio que en lo personal emito yo, ¿no? Y es lo que también está pensando la Junta, ¿no? La Junta de Rescate Patrimonial, de tal manera que sí, el municipio debe contratar la estabilización, ¿no? Y ojalá ese sea un contrato, una contratación abierta,
con invitación a abierta a los profesionales y que sea observada también, por favor, ojalá hayan veedurías, ¿no? Porque aquí y en todas partes del país ya estamos curados, ¿no? En todas partes del país estamos curados de las contrataciones dirigidas y orientadas a favorecer a determinados grupos de profesionales, ¿no? O a profesionales independientes. Entonces, hay que decirlo. Y debemos curarnos, ¿no? Además de los experimentos, ¿no? De los experimentos. Mira, yo no estoy acusando absolutamente a nadie. Lo que estoy es reflejando una realidad nacional que inclusive, ¿no?, la Comisión Técnica Anticorrupción ha sacado a la luz, ¿no? Y eso se tiene que ir curando en el país. Entonces, vamos por ese lado. Yo creo que la municipalidad en este momento tiene que ser capaz de armar unos términos de referencia y unas bases para la contratación muy bien estructuradas, que estén clarísimas y que estén al alcance de los profesionales locales. No estoy diciendo que no participen los profesionales de otro lado, no estoy diciendo. Pero abrir a los locales. Pero hay que abrir a los locales. Y no solamente en esto, Silvio, sí, la obra pública local aquí se tiene que generar los recursos para aquí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando en eso y ojalá las presentes y futuras autoridades vayan en esa dirección. Gracias a los saludos de Juan Alberto Acosta Palomeque, de nuestro buen amigo el doctor José Albuja Chávez, Salomé Gutiérrez, Jaime Santiago Salazar, están siguiendo el programa y también saludan estas iniciativas. Creo que vamos aterrizando en un tema muy interesante a propósito de la restauración de estos edificios y de la restauración del centro histórico, porque aterriza en un concepto de la cultura, de la industria cultural vinculada a la oferta turística. Así es, Silvio. Mira. ¿Qué significa? A ver, la concepción de la Junta en cuanto al centro histórico de Ibarra y a los centros históricos poblacionales de las poblaciones aledañas del cantón es que se debe rescatar la cultura, ¿no? Se debe dar oportunidad a la gente de cultura. ¿Para qué? Para que puedan entrar en un proceso de integración económica. Mira, aquí la cultura no renta nada a nadie. Un escritor de libros se muere de hambre, nadie compra un libro, ¿no? Los artistas, por ejemplo, vos te vas al arte de San Antonio de Ibarra, tienen que esperar ahora los expulgados turistas que llegan, ¿no? Un músico muere de hambre. Es decir, mira, el tema de la industria cultural está señalado en la Ley de Cultura y Patrimonio, en la Ley Orgánica de Cultura, ¿no?, como concepto, y no es más que la generación económica a partir de la cultura. Es decir, una ciudad, una población, ¿no?, una localidad tiene que levantar todos sus procesos culturales, ponerlos en valor, ¿no?, y hacerlos vendibles para propios y para extraños, es decir, para los ciudadanos de aquí, pero también para los turistas. Pongámonos en los zapatos del turista. Un turista tiene que llegar a un lugar de estos, ¿no?, visitar estas edificaciones patrimoniales, lo que contiene adentro, y tiene que irse llevando algo de aquí. Es como cuando yo me voy a cualquier parte del mundo en mis viajes, siempre me traigo al menos dos cosas. Me traigo las fotografías, los recuerdos, y me traigo su música. Por lo menos hago eso, y algún souvenir. Eso se tiene que replicar con todos los turistas que llegan a Ibarra. Pero nosotros tenemos que hacerle a Ibarra y a todas sus poblaciones preciosas, súper bien cuidadas, restauradas, seguras para caminar, con lugares de encuentro, con lugares con servicios de calidad, de turismo alto, ¿no?, de alta gama. De tal manera que la gente le mire a Ibarra y les mire a las poblaciones como La Esperanza, como Zuleta, como San Antonio, como Salinas de Ibarra, les mire como destinos, que realmente vengan y logremos ver alguna vez por primera vez lo que yo siempre digo. Ojalá alguna vez veamos y le aplaudamos al primer bus de gringos que se baje en el parque Pedro Moncayo a recorrer Ibarra.
Lástima que la otra noche estuvo un bus de gringos en el parque Pedro Moncayo a oscuras. A oscuras. Sí, ahora dicen que le van a iluminar. Le van a iluminar, por fin. Atendamos un mensaje de María Fernanda Lucano. Con la visita del día de hoy a la parroquia de Salinas nos damos cuenta de que los territorios ancestrales son los grandes contenedores del patrimonio material y principalmente el patrimonio inmaterial que debemos atender. Así es, María Fernanda. María Fernanda es una de las integrantes del área de patrimonio del municipio, tiene mucho conocimiento en la materia, ¿no? Y precisamente se ha constatado la realidad de los pueblos afros, ¿no? En una linda conversación que tuvimos con Raúl Maldonado en la Junta Parroquial, es el presidente de la Junta Parroquial. Ellos tienen sus aspiraciones de rescatar su cultura e integrarla al cantón, o sea, ser parte integrante y activa del cantón. Es una riqueza impresionante, la cultura negra, como lo es la cultura indígena, ¿no? Y como son otras culturas. Y vale la pena saludar a Raúl Maldonado. Él siempre nos sigue. Él está a cargo de la radio comunitaria de Salinas. ¿Cómo no? Y tuvimos el gusto de contar con su presencia en este programa también. Jorge, así es. El resto de lo programado queda para otra oportunidad. Sí, solamente... Es muy... Aquí hay mucho que conversar, sí. Conversar contigo y sobre todo de estos temas que están realmente llamando la atención y concitando el interés de los ciudadanos. El patrimonio de nuestra ciudad. Ya, solamente te hago notar una cosa, Silvio, para cerrar, ¿no? Y para cerrar el círculo de los posibles usos de estas edificaciones patrimoniales públicas, ¿no? No es difícil entrarse al Internet, ahora que todos tenemos acceso al Internet, y aprender qué es lo que están haciendo en otras ciudades patrimoniales del mundo con este tipo de edificaciones. Fíjate que han llegado a cosas como esta, ¿no? En Europa, por ejemplo, las iglesias que ya no tienen asistencia de nadie, no sé por qué serán esas evoluciones de las creencias de la gente. Las iglesias de cualquier religión, ¿no?, han sido convertidas en centros de arte, en centros de cultura, en grandes bibliotecas. Jorge, imagínate, la compañía tiene asistencia de fieles en Quito. Así pero es. También tiene presentaciones artísticas, de música, de coros. Exactamente. Y tiene también la exhibición completa de sus obras de arte, ¿no? Claro, Ibarra, con todo lo que tiene, debería tener una agenda permanente de actividades culturales en las diferentes edificaciones. Es cuestión de que el señor alcalde haga convenios, por ejemplo, con la curia, con las comunidades, con la Universidad Técnica del Norte, que ahora tiene el Hospital San Vicente de Paúl y va a tener restaurado próximamente el Convento del Carmen. ¿Para qué? Para que se dé este uso, este tipo de usos, pero que en conjunto representen un atractivo a la ciudad. Fíjate, Silvio, que por ejemplo en el caso de las casonas patrimoniales privadas, ¿no?, yo conocí un programa que lamentablemente nadie les apoyó, se llama la visita a las casas ibarreñas, ¿no es cierto? Uh-huh. Recuerda tú cuando éramos guambras, ¿no? Las casas ibarreñas les veías abiertas de par en par y adentro eran unos jardines preciosos de tipo español, ¿no? Con madreselvas en flor, con estrellas de Panamá, con plantas preciosas, una jardinería que uno se paraba en la puerta contemplando esa maravilla. Fíjate que todavía hay gente que quiere abrir las puertas de su casa para recibir a los turistas, a que conozcan lo que es una casa ibarreña. Aquí, si tú te pones a hablar, a visitar el centro de la ciudad, Silvio, tienes largo para caminar y conocer y quedar encantado. Así es, Jorge. Y a propósito de lo que se mencionó, mencionamos hace un momento en cuanto al uso que se le está dando al Centro Cultural El Cuartel, que está llenándose de oficinas municipales. Tal vez vale la pena una sugerencia que nos llega a través de las redes. ¿Por qué la municipalidad nos solicita que se le entregue también el edificio de la Gobernación situado en esquina de la Bolívar y Oviedo? Que se lo restaure y ahí se pongan las oficinas municipales que necesiten ubicarse en algún lugar. Sería una muy buena
solución, porque Sí, está cayéndose a pedazos esa esquina. Porque veo que la gobernación no está ocupando ya eso. No, pues la gobernación está en otro edificio, ¿no? En otro lugar. Y muy bien podría quedarse ahí. Votado. Sí. Entonces eso no está bien. Eso no está bien. O sea, yo creo que también hay un asunto cuadraría completamente la manzana como bien patrimonial del municipio, en donde está las dependencias municipales, las oficinas y el centro cultural, el cuartel. Así es. Entonces vas cuadrando las actividades. El corazón del centro histórico están en 6 manzanas más o menos, que son las originarias, ¿no? Esas 6 manzanas deben ser una verdadera joya, entrando desde el obelisco. El obelisco debería tener un proceso de regeneración y de rediseño precioso, ¿no? Una plazoleta de entrada de la ciudad. Solamente imagínate cómo en otros lugares tratarían esa plazoleta, ¿no? Y aquí yo creo que debemos dar rienda suelta a la imaginación. Tenemos que reinventarle al centro histórico, conservando lo que hay, ¿no? Sin topar las cosas originarias, pero poniendo complementos que le den mayor valor. Entonces sí le volvemos un tesoro. Y restaurando y rehabilitando lo que necesite rehabilitarse, ¿no? Pero se necesita platica, Silvio, para todo esto. Y la plata, de plata no nos preocupemos porque por el momento no hay en el país, ¿no? Pero sí hay en otras partes. Claro, para ¿no? eso estaría pues la empresa pública. La empresa pública o el área que se corresponda, pero que haya gente que esté formulando los proyectos. Así es. Gracias a Jorge Madera, muy enriquecedora su conversación en la tarde de hoy en la esquina del Coco. Esperamos tenerlo constantemente en este programa. Gracias a todos quienes nos escuchan a través de la radio y a través de las redes sociales. Recordamos que el programa se repite el domingo a las 8:30 de la mañana y en cualquier momento pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube FM Ritmo. Hasta otra oportunidad.